Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Mi nombre es Renata Silvestre Begnis, yo soy médica radioterapeuta de Terapia Radiante Cumbres, un centro de radioterapia ubicado en la ciudad de Radio de Rosario que pertenece al Grupo Gama. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Parkin por darme la posibilidad de en este espacio compartir con ustedes un poco más acerca de los tratamientos de radioterapia que están disponibles en este momento para cáncer de mama. Vamos a empezar un poquito haciendo un poco de historia para saber bien dónde estamos parados. Más o menos en la década del 80 surgió que la cirugía conservadora más la radioterapia era una alternativa estándar a la mastectomía en el tratamiento de cáncer de mama de las mujeres. Eso significaba que las pacientes ya no se hacían más o no era necesario hacer una mastectomía, sino que podían hacerse una cirugía conservadora y agregar radioterapia. Esto desde el punto de vista de control de la enfermedad era una alternativa, tenía la misma posibilidad de los mismos resultados en cuanto al control local, a la recaída local y a la recurrencia libre de enfermedad y sobrevida global. Entonces la radioterapia, la tumorectomía más la radioterapia, a partir de ahí empezaron a ser el estándar de tratamiento para el tratamiento multidisciplinario del cáncer de mama. En ese momento se creó una terapéutica estándar para el cáncer de mama, que es la radioterapia que al día de hoy se hace, que está muy difundida, que es la más difundida en todo el mundo, que hace cualquier centro de radioterapia. Este es un tratamiento que tiene una duración aproximada de 7 semanas, se hace un fraccionamiento semanal de 5 en 7, eso significa que de 7 días de la semana, durante 5 días la paciente se trata y otros 2 descansa. En la mayoría de los lugares coincide que la paciente viene de lunes a viernes y descansa sábado y domingo. Esta radioterapia, que duraba 7 semanas, tenía 2 partes en estas 7 semanas. Una primera semana en donde uno irradiaba toda la mama, toda la zona de la mama, las zonas ganglionares, si hubiera sido necesario de acuerdo al cuadro clínico de la paciente, y después, las 2 semanas restantes, se hacía un boost, lo que nosotros llamamos boost, es una dosis especial, un poquito más alta, que se hace en el lecho tumoral de la paciente, y las fracciones, la dosis que se daba por día eran fracciones muy pequeñas, entre 180 y 200 centígrados por día. Durante años fue el tratamiento estándar de las pacientes con cáncer de mama. Las pacientes se operaban, iban a quimio, después hacían la radioterapia. La radioterapia duraba en cualquier centro entre 33 y 35 días totales, con lo cual estamos hablando de casi 2 meses de tratamiento. Por supuesto que para poder hacer la radioterapia hay al día de hoy distintas técnicas. Cuando empezó todo esto, toda la radioterapia que se hacía por la tecnología que existía en ese momento, era radioterapia 2D. ¿Qué significa esto de radioterapia 2D? Era una radioterapia que se diseñaba específicamente con placas de radiografía para tratar de localizar la mama y proteger de la mejor forma posible y hacer bloques que protegieran tanto el corazón como el pulmón, que son los 2 órganos de riesgo fundamentales a proteger cuando uno hace el tratamiento de radioterapia en mama. La venida de la tomografía, la aparición de la tomografía cambió también la historia de la radioterapia, porque a partir de allí pudimos empezar a hacer lo que se llaman tratamientos tridimensionales o 3D, en los cuales ya ahí todo el diseño no es a través de una placa de radiografía, sino es a través de una tomografía, en donde uno puede medir y ver específicamente toda la zona de la mama que quiere tratar, el lecho quirúrgico, identificarlo, identificar las áreas ganglionares, medir la dosis que va a recibir la mama, la dosis que van a recibir los órganos de riesgo, tanto el corazón y el pulmón. A partir de la radioterapia tridimensional, vinieron un montón de mejorías tecnológicas que tienen que ver específicamente a cómo se planifica y cómo se arma ese plan de radioterapia. Vino después lo que se llama radioterapia MRT,
es como una sofisticación de esta radioterapia 3D. Se sigue haciendo una tomografía para el diseño, pero IMRT es una herramienta que permite entregar la dosis cuidando mucho mejor los órganos vecinos, porque puede modular, como dice su nombre, de acuerdo a distintas intensidades y ser más efectivo en la zona donde se quiere ser y mucho más precavido en los órganos que se quieren proteger. También hay hay como una radioterapia intermedia, que es la IMRT simplificada, que es un poquito menos compleja que la radioterapia IMRT de planificación inversa, pero una vuelta de tuerca un poquito más elevada que la radioterapia tridimensional. A partir de allí hay un montón de técnicas que tienen que ver específicamente con el tipo de plan de radioterapia que se hace. VMAT, ¿qué es VMAT? Bueno, lo mismo que se hace en forma estática hoy en radioterapia, ¿qué quiere decir? El paciente está acostado en una camilla, hay un equipo que va girando, hace el disparo del tratamiento, sigue girando, va a otro ángulo, vuelve a disparar. Bueno, VMAT es hacer la radioterapia mientras el equipo de radioterapia va dando la vuelta en arco. Entonces es una radioterapia mucho más dinámica, es más rápida, es mucho más homogénea la dosis que puede entregar. También existe la radioterapia IGRT, que es radioterapia guiada por imágenes. Ahora los equipos de radioterapia vienen con tomógrafos simples que permiten, mientras el paciente se irradia, quizá antes de irradiarse, a veces no todos los días, pero sí en forma semanal, hacer un barrido tomográfico para ver cómo se modifica el volumen de tratamiento a medida que van pasando los días. Todas estas cosas hacen que la radioterapia sea cada vez más sofisticada y sea una radioterapia, como llamamos, adaptativa, que se adapte a las necesidades de los pacientes. Y desde ya que también existe, sobre todo en mama, y es importante, una radioterapia que se llama con gating respiratorio. ¿Eso qué es? Es poder hacer los disparos de radioterapia en forma coordinada con movimientos respiratorios para alejar o acercar el corazón específicamente y el pulmón de las de radioterapia, lo cual permite protegerlos en mucho mayor medida, irradiando adecuadamente los volúmenes que son necesarios. En este caso puede ser la mama y las áreas ganglionarias. Entonces, ¿dónde estamos parados hoy puntualmente? Quizá la recomendación de todas las guías es que la radioterapia mínima que hay que hacer para tratar adecuadamente a las pacientes con cáncer de mama es la radioterapia tridimensional. Eso no quiere decir que si la radioterapia tridimensional no está disponible, no se puede hacer una muy buena radioterapia 3D protegida y cuidada. Pero hoy el standard of care es a partir de la radioterapia 3D. De ahí para arriba, todo lo que la tecnología y el lugar permitan. Si la radioterapia venía bien y este adelanto tecnológico y estas nuevas técnicas hacen que la radioterapia sea cada vez más precisa, sea cada vez mejor, pueda ser más efectiva, protegiendo más todos los órganos de riesgo, con menos trastornos cutáneos, ¿por qué vamos a cambiar algo que funciona? Y lo cierto es que el tratamiento estándar es un tratamiento que funciona y funciona muy bien, pero tiene algunos defectos. Algunos son médicos y otros son de otro tipo. Quizá predominan los de otro tipo. Por ejemplo, un tratamiento de 7 semanas, pensemos que la paciente durante todos los días de esas 7 semanas tiene que ir al centro de radioterapia. Con lo cual, si uno pudiera reducir el tiempo total de tratamiento, eso se redundaría en un beneficio para la paciente. No olvidemos que los centros de radioterapia en general no están en todas las ciudades, son en los polos de gran conglomerado de personas. Entonces, muchos pacientes durante esas 7 semanas tienen que trasladarse y viajar en forma diaria según las distancias o eventualmente trasladarse, quedarse en el lugar y del centro de radioterapia y después volver a su ambiente. No nos olvidemos que son pacientes que están atravesando y cursando la enfermedad, que requieren muchas veces soporte familiar y de afectos
para poder llevar de mejor manera todo el tratamiento. Ni hablar de que la tasa de abandonos era muy importante o era más grande, tenía múltiples defectos. Entonces, si uno pensaba que con buena calidad podía hacer lo mismo, pero en menor tiempo, eso sería algo bastante importante para las pacientes. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de hipofraccionamientos? Justamente hablamos de esto, en aplicaciones diarias de dosis mayor, reduciendo el tiempo total de tratamiento. Esto fue posible únicamente gracias a los avances tecnológicos y las planificaciones por computadora y la precisión que tienen hoy los planificadores de radioterapia. Pero sí, una cosa fundamental, que yo no voy a explayarme ahora, pero sí es importante que todos conozcan, que hay una radiobiología atrás de esto. ¿Qué significa? Que hay un comportamiento de las células, tanto las células tumorales como las células sanas, a la radioterapia. Y que el estudio de la radiobiología ese fue el que permitió que hoy podamos hacer tratamientos de menor tiempo a mayor dosis, pero que sean equivalentes a los tratamientos que ya teníamos demostrado que sí tenían un efecto beneficioso en los pacientes. Entonces ahí surge esta idea de que de alguna manera había que reducir el tiempo total de los tratamientos de mama. Entonces tenemos un primer intento de hipofraccionamiento en donde esto se llama irradiación de volumen mamario con BUS simultáneo integrado. ¿Qué son todas estas palabras raras? Esto es ni más ni menos que, en vez de tratar primero la mama y después la zona del lecho tumoral, tratar toda la mama y al mismo tiempo, con una dosis más alta, el lecho del tumor. Entonces, de esta forma, tendríamos una primera reducción. Pasaríamos de un tratamiento de 7 semanas a un tratamiento de 5 semanas. Sí es importante saber que no toda la mama se va a irradiar a la misma dosis, que la dosis de irradiación de la mama va a ser una y que la zona del lecho tumoral va a tener una dosis un poquito más alta, pero que el tiempo total de tratamiento en esta primera modalidad pasa de 7 semanas a 5 semanas, lo cual resulta bastante importante para las pacientes, y las pacientes siempre tomaron esta reducción como algo absolutamente positivo. ¿Por qué conformarnos con 5 semanas? Si 5 semanas resultaba bien, pero si podíamos reducirlo aún más, sería muchísimo mejor. Entonces ahí empezaron a aparecer un montón de estudios muy importantes, que fueron estudios que marcaron un antes y un después, los estudios START, el estudio del Royal Marsden, bueno, una serie de estudios que planteaban qué pasaba si irradiamos la mama a mucha mayor dosis en mucho menor tiempo, pero no un pedazo de la mama, sino toda la mama. Y acá sí surgen, hoy ya parecen viejos, pero surgen los primeros tratamientos hipofraccionados que hoy son un estándar en la mayoría de las guías, es lo que se hace en casi todos lados, la NCCN es lo que recomienda siempre que sea posible, por supuesto que adecuando a la tecnología de cada lugar. Pero si en conjunto analizamos todos estos trabajos, sí hay una salvedad importante, que todos los trabajos llegaron a una conclusión, que la dosis no tenía que ser menos de 40 Gray y que fracciones de más de 300 centigray no eran la mejor opción, porque ya sí ahí había alteraciones o comportamientos distintos en la cosmesis. No en cuanto al control, dosis por abajo de 4000 sí tenían menor índice de control local, pero sobre todo las fracciones mayor a 300 o de 300 generaban una cosmesis peor que fracciones un poquito más pequeñas. Entonces, hoy el estándar, uno de los estándares de tratamiento, y quizá el tratamiento más difundido en la actualidad en la mayoría de los centros, son los tratamientos hipofraccionados que duran 3 a 4 semanas. Piensen que pasamos de 7 a 5 y de 5 a 3, 4 semanas. Es un montón para cuando los tenemos que contárselo a las pacientes adentro del consultorio.
Entonces, ¿cómo se desarrollan estos tratamientos? Bueno, son 15 o 16 fracciones. La dosis total, hay una pequeña variación, ahí ustedes las ven en la diapositiva, van de 4.005 a 4.240. Son dosis por fracción de 267, 265 y 260 centígrados. Y uno tiene la posibilidad, porque muchas veces, por más de que irradiemos la mama a un volumen más grande, hay factores de riesgo que hacen que sea necesario aumentar un poquito la dosis en la zona del tumor, en la zona de tumorectomía. Entonces, este tratamiento también nos permite agregar, después de pasada esta primera etapa de 15 a 16 días, un pequeño boost en la zona del tumor o de la tumorectomía puntualmente, o de la zona marcada con clips por el cirujano, y el tratamiento total sigue aún así durando entre 19 y 20 días, estamos hablando de 4 semanas aproximadamente. Quizá esto sea el cambio más importante en cuanto a tiempo, porque si miramos el tratamiento de 7 semanas, este tratamiento redujo con iguales resultados en cuanto a la enfermedad, iguales resultados cosméticos. Es más, hay trabajos que demuestran que la cosmesis en este tipo de tratamientos hipofraccionados es mejor. Logramos cambiar el estándar y pasar de un tratamiento de 7 semanas a un tratamiento de 3 a 4 semanas. Estos dos tratamientos últimos que yo les nombré son, hoy en día, la mayoría de los centros estamos haciendo estos tratamientos. Pero bueno, también hay alternativas un poco más ambiciosas. Hay algunos estudios que están todavía, si bien no son un estándar, están como alternativa. Surgieron sobre todo ahora en esta época de pandemia, donde nos vimos los radioterapeutas un poco obligados a buscar la mejor opción para el paciente, disminuir un poco el número de fracciones para exponerlo menos al contagio. Entonces, en muchos centros se utiliza una única fracción semanal durante 5 semanas. Eso, el tratamiento total va a durar 5 semanas, pero el paciente tiene que ir una sola vez a la semana al centro de radioterapia, donde fíjense que la dosis total es de 2.600, es una dosis mucho menor. ¿Por qué la dosis es menor? Porque cada fracción es mucho más alta, y eso biológicamente tiene una equivalencia con los de tratamientos estándar. Entonces, son fracciones bastante más altas, se hacen una sola vez a la semana. Pero sí, acá esto no es para cualquiera. Primero que nada, que no es para todos los pacientes, ojo con las mamas muy grandes o muy voluminosas, que requieren áreas ganglionares. No es en principio para todos los pacientes. Y segundo, se requiere de una tecnología de avanzada para esto. No solo el equipo de radioterapia en sí, sino los planificadores con los que se arma el tratamiento, los equipos de medición para medir la calidad de cada tratamiento que se entrega, y los inmovilizadores para poder acostar al paciente esas 5 semanas todos los días exactamente igual, con restricción respiratoria. O sea, se requiere un equipamiento mucho más complejo. Por eso quizá esto sea el futuro, pero hoy no es el tratamiento estándar. En todas estas idas y venidas, y en esto en pos de reducir el tiempo total del tratamiento, también se estudió mucho mejor. El número de pacientes con cáncer de mama es muy alto, entonces permitió realizar bastantes estudios de grupos y de subgrupos. Entonces, ya hace un tiempo se viene estudiando, bueno, a ver, pero ¿qué pasa si en vez de irradiar toda la mama, irradiamos solo una porción de la mama, que es la mama donde está el sector de la mama donde está el tumor? Esto es una alternativa al día de hoy. Francamente no es para todos los pacientes, tiene unos criterios de inclusión muy estrictos, tienen que ser estadios muy precoces, en donde una radiación parcial de la mama no comprometa el pronóstico de la paciente, porque tiene algún criterio que es de mayor gravedad. Entonces, en general son poco el grupo de pacientes que se habla de alrededor de un 10% de beneficiarse de las técnicas de radiación parcial, pero sí es verdad que para ese grupo
reducir el número de aplicaciones o simplificarlo podría ser una gran alternativa. Entonces, la irradiación parcial de mama consiste en irradiar el lecho, el lecho quirúrgico una vez extraído el tumor. Se puede hacer directamente en el quirófano o se puede hacer después, como se hace en cualquiera de los tratamientos de radioterapia externa. Como les dije antes, la selección es muy importante, solo es para pacientes de muy bajo riesgo, de buen pronóstico, y dentro de las radiaciones parciales de mama hay varios tipos. Yo les voy a contar un poquito cada uno y les voy a mostrar alguna fotito para que sepan de qué estamos hablando. En primer lugar está la radioterapia intraoperatoria. Yo les conté que era irradiar el lecho una vez que el tumor estaba extraído. Entonces, en esta situación se hace una única dosis de radioterapia una vez que el cirujano extrajo el tumor antes de hacer los puntos de sutura y cerrar la zona quirúrgica. Esto requiere, primero, un equipo sumamente preparado. En general, el aplicador debe entrar perfectamente en la zona quirúrgica, con lo cual se ven heridas un poquito más grandes, requiere de toda una sincronización. No sé cómo es en otros lados, pero en la Argentina la mayoría de los centros no están dentro de los grandes hospitales, algunos sí, o algunos centros tienen instalados quirófanos ambulatorios en donde se puede hacer este procedimiento, pero bueno, requiere una logística especial, fíjense, una preparación y una esterilización del equipo, porque no deja de ser un campo quirúrgico, pero es una buena alternativa a las pacientes, a ese pequeño grupo de pacientes que se puede beneficiar de ello. En segundo lugar, esto mismo se puede hacer con braquiterapia. La braquiterapia es lo mismo que hacemos con radioterapia externa, pero entregando dosis de otra forma, a distancias muy pequeñas, a cortas distancias, se colocan, una vez que la paciente es operada, se les saca el tumor, se colocan unos catéteres por los cuales en un segundo tiempo y en distintas fracciones se va a introducir un alambre con una semillita radioactiva en la punta que le va a ir dando específicamente en la zona del lecho tumoral la dosis de radioterapia requerida. En general se hacen 2 fracciones día, se llega a una dosis de 34 Gray y este tratamiento dura más o menos los 5 días porque se hace doble, mañana y tarde, con algunas horas de diferencia en el medio, pero en una semana la paciente ya está irradiada. Lo cierto es que en nuestro país, hablo en la Argentina, esto no es una terapéutica muy difundida, primero porque los equipos de braquiterapia son pocos, son muy costosos, su mantenimiento es complicado, requiere el cambio de fuente, tiene toda una logística y se prefieren otras alternativas, pero en otros lugares lo tienen perfectamente disponible como un tipo de tratamiento. Y después, la otra forma de hacerlo, así sea irradiación parcial, es con radioterapia externa, con una planificación, por supuesto, que MRT, muy rigurosa, en donde uno pueda cuidar no solo corazón, pulmón, costillas, porque la dosis de radioterapia por fracción siempre es bastante más importante. Así que la irradiación parcial de mama está en las guías, NCCN la nombra como una alternativa de tratamiento, pero sí hace la salvedad de que no es para todos los pacientes, sino para pacientes seleccionados de muy bajo riesgo, y bueno, con la tecnología y el soporte tecnológico para hacerlo de manera adecuada. Eso no es menor. En resumen, ¿qué tratamientos tenemos disponibles? Vamos a redondear todo esto. El tratamiento estándar sigue siendo una alternativa válida, absolutamente de calidad y perfecta para el tratamiento de radioterapia. Todos los demás tratamientos tratan de mejorar
no la radioterapia en sí, sino la adhesión del paciente a radioterapia y brindarle una mejor calidad de tratamiento, no en cuanto a la posibilidad de radioterapia, sino tratamientos más cortos. La paciente se cansa menos, se fatiga menos y tiene que estar lejos de su familia durante menos tiempo, pero sí conservando la calidad y no siendo nunca menos que la radioterapia estándar. Ahí los marqué en color rojo, porque son los dos tipos de tratamiento quizá hoy más difundidos, aún en nuestra región, que se pueden hacer en forma segura, no vemos complicaciones, por supuesto que hay que cuidar absolutamente todos los índices de los órganos de riesgo y absolutamente todo, pero el BUS simultáneo integrado y los tratamientos fraccionados con o sin BUS son realmente hoy la nueva alternativa y el nuevo paradigma de tratamiento en casi todos los centros de radioterapia. Bueno, con esto hago el cierre, me despido, vuelvo a agradecer a la Fundación Parkin, quedo a disposición, ahí figura mi mail, si alguien se quiere contactar conmigo, hacer alguna consulta o alguna cosa. Desde ya muchas gracias y ojalá disfruten del resto de la jornada. ¿Y la grabación? Ay, tenemos que hacer un proyecto final, no vamos a terminar en inglés. ¿Se lo aprobamos o no? Bien. ¿Eh? Está grabando, no todavía. No, yo puse finalizar.